Bueno, buenas tardes con todos. Acá, bueno, ya pasando las fiestas navideñas. Ya, doctora Salazar, feliz Navidad atrasada. Feliz Muchas Navidad. gracias por participar con nosotros en su presentación acerca de Helicobacter pylori, que realmente es un tema muy, muy importante y que lo vemos constantemente el día a día en nuestras consultas diarias, en realidad. Y muchos pacientes se preguntarán qué es cosa, qué significa Helicobacter pylori. Entonces, vamos a empezar con su presentación. Gracias, doctora Salazar. Le damos entonces la bienvenida y bueno, para que pueda empezar. Muchísimas gracias, doctor Franklin. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el Helicobacter pylori. Es una bacteria que nosotros la podemos adquirir durante los alimentos y desde la infancia, ¿no? Es un bacilo gran negativo que normalmente en un inicio, cuando uno se contagia de esta bacteria, no produce síntomas durante la niñez, pero si uno lo adquiere durante la etapa de la adultez, sí puede presentar síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas por los que normalmente la gente viene a la consulta de gastro y que es bastante frecuente? Vienen, por ejemplo, por dolor abdominal, por ardor en la zona del abdomen, la zona de la boca del estómago, que les saben decir, la zona del mesogastro, la zona que está alrededor del ombligo. A veces este dolor se puede volver más agudo, se intensifica y da la sensación de un vacío, ¿no? Que los pacientes dicen, doctora, tengo una sensación de un hueco en el estómago. También se puede asociar con náuseas, con pérdida del apetito, no hay ganas de poder comer, bastantes eructos, hinchazón del estómago sin necesidad de haber comido grandes cantidades. Y por tal motivo todo esto, como se come poco, como hay náuseas, como no hay apetito, genera una pérdida de peso, lo cual asusta al paciente y a sus familiares. Esta es una escala un poquito compleja, de donde podemos ver cómo desde que uno adquiere el Doctora, Helicobacter pylori. disculpe que le interrumpa, no aparece su pantalla. De repente puede ponerla así como presentación normal, por Mi favor. presentación normal. A ver. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, un momento. Ya, mejor así para Ya. que se pueda ver que no se veía. Perfecto. Entonces, como les comentaba, el Helicobacter pylori, cuando uno lo adquiere porque es una bacteria, se va a meter dentro de la mucosa del estómago y con el paso de los años, de los meses, puede generar una gastritis, una pérdida de la primera capa de la mucosa del estómago y también puede generar una úlcera y esta puede sangrar. Y también en un pequeño porcentaje, pero un mínimo, pero presente, puede a la larga con tanta inflamación generar cambios en la célula que a la larga pueden producir un cáncer. No es que todos los pacientes que tienen Helicobacter pylori van a generar cáncer gástrico, no, pero sí puede estar relacionado con un pequeño porcentaje. Por este motivo es importante detectarlo y también eliminarlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar el Helicobacter pylori? Luego de los síntomas que ya hemos visto, ¿no? Del dolor abdominal, la pérdida de peso, la falta del apetito, las formas como nosotros lo podemos encontrar son por métodos invasivos, que quiere decir que yo entro dentro del estómago y tomo una muestra, que eso puede ser a través de una biopsia, ¿no? Y esta se puede mandar a anatomía patológica con otro médico patólogo que hace un estudio exhaustivo de la muestra. Y también hay un test que se llama el test rápido de ureasa. Yo meto esta biopsia en un líquido especial y en un lapso de 15 minutos a una hora, a veces 24 horas dependiendo del líquido, me cambia la coloración y yo puedo saber si es reactivo a Helicobacter o no. Y los métodos no invasivos, que son mucho más prácticos, pero que cada uno tiene ciertos tipos de indicación, es la prueba del test del aliento, que es una especie de disquete que se da al paciente y este sopla, y por una serie de reacciones de la urea que se marca, nos puede determinar si hay o no el Helicobacter pylori. Como les decía, cada prueba tiene sus indicaciones. Una de estas es, por ejemplo, que para la prueba del test del aliento, uno tiene que estar 15 días antes
sin tomar ningún antibiótico y ningún inhibidor de bomba, como el omeprazol o la ranitidina, por ejemplo. Hay otras pruebas, que es la prueba serológica, que es una muestra de sangre también, en donde a través de los antígenos podemos determinar la presencia de el Helicobacter pylori en sangre. Ese también tiene sus indicaciones, como por ejemplo no haber sido diagnosticado ni haber sido tratado hace poco del Helicobacter pylori. Y también la última es que se puede encontrar este antígeno en heces, que se usa mucho para el control posterior al tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el Helicobacter pylori? Como les explico siempre a mis pacientes, como les he comentado con la escala, el Helicobacter pylori es una bacteria que ingresa dentro de la pared del estómago y va a generar una gastritis, una inflamación. Por ende, yo tengo que primero desinflamar ese estómago y luego matar esta bacteria. Y esta se hace a través de antibióticos. Existen varios tipos de tratamiento, varias secuencias, varias terapias con diferentes antibióticos porque cada país, cada área del mundo tiene diferentes alimentos y se hace resistente a diferentes medicamentos por la propia cultura y por el propio consumo de los mismos. Entonces, existe la terapia estándar que ahora les voy a mostrar, que es la terapia con la más conocida, con amoxicilina, claritromicina y el inhibidor de bomba, que es el esomeprazol. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que es alérgico a la amoxicilina o a la penicilina? Yo tengo que dar otro tipo de tratamiento, como por ejemplo eritromicina, como por ejemplo tetraciclinas. Existe también otra terapia cuando no muere de primera instancia y yo tengo que volver a dar otro tratamiento. Se llama la terapia cuádruple, donde yo uso otro tipo de medicación, por ejemplo el bismuto. Entonces es un poco complejo y por ese motivo tiene que ser un gastroenterólogo el que les vaya a dar el tratamiento para poder determinar cuál es el antibiótico específico para cada paciente. Pero sí se logra poder eliminar al Helicobacter pylori. Entonces, hay otra pregunta bastante frecuente que me hacen los pacientes. Doctora, entonces si yo recibo el tratamiento, ¿muere ya la bacteria? Muere, sí es cierto, más o menos un 80%. Hay un 20% que no muere rápidamente, es por la resistencia. Pero también se habla de la reinfección. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo me puedo reinfectar? ¿Cómo uno en primer lugar se contagia del Helicobacter pylori? Uno se contagia a través de alimentos mal lavados, de un agua que no sea muy potable. Desgraciadamente aquí en Latinoamérica es bastante frecuente que nuestro sistema de alcantarillado no tenga una excelente calidad de depuración. Por tal motivo, en áreas donde hay mucho hacinamiento o no hay una buena trata de líquidos, de agua, nos podamos reinfectar. Entonces, para eso se le pide al paciente que mientras esté con el tratamiento y a posterior comiencen a consumir agua de filtro, agua hervida, ¿no? O agua de botella, ¿no? Cuando no se pueda tener un agua bien tratada. Y el lavado de los alimentos también sea muy bueno, ¿no? Como por ejemplo las verduras, en especial la lechuga, el tomate, brócoli, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces se puede reinfectar el paciente si vuelve a consumir los mismos alimentos o no murió porque el paciente era resistente a los antibióticos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se maneja el Helicobacter pylori en el Perú? Se ha hecho estudios con los gastroenterólogos y se preguntó, por ejemplo, cuál es el examen que más se usa y el examen que más nosotros usamos para poder determinar de primera instancia es el test del aliento. De segunda es la biopsia y luego los test de ureasa o los test fecales, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento que tenemos que dar? Y hay varios estudios, y el cual es de 2 semanas, 14 días de tratamiento de antibióticos para el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para yo poder contagiarme del Helicobacter pylori? Como les comenté, vivir en condiciones de hacinamiento, cuando se vive donde no hay una fuente confiable de agua limpia y potable, vivir en un país en vías de desarrollo, en las zonas en donde se pueda pensar que
es probable que el agua no sea potable, y también vivir con personas que estén coinfectadas con Helicobacter pylori y no haya un buen lavado de manos al momento de preparar los alimentos. Y eso sería todo. Perfecto, doctora. Y bueno, sería bueno, a manera también de conversar con nuestros, con nuestros invitados y la gente que nos habla también, hablar de repente un poquito acerca también de los síntomas, ¿no? ¿Cuándo se sospecha que una persona tiene Helicobacter pylori? ¿Lo puede repetir, por favor? Claro que sí. Primero, como les comenté, la mayoría de los pacientes que vienen con estos síntomas vienen con síntomas de gastritis, los cuales son ardor en el estómago, dolor en la zona de la boca del estómago, hinchazón, falta de apetito, pérdida de peso por lo que no están comiendo. Pero hay una característica, ¿no? Que los pacientes dicen, doctora, yo ya tenía esto hace meses, pero no le daba mucha importancia, o tomaba alguna pastilla y con eso me pasaba, pero ahora los síntomas están peor. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento de una gastritis simple no les ha hecho tan efectivo. Entonces es aquí en donde uno puede sospechar, hay algo más que una simple gastritis y probablemente sea la bacteria del Helicobacter pylori. Ah, claro. Entonces, usted dijo, ¿en cuántas personas más o menos podría producir un tipo de cáncer? Porque claro, sabemos que el Helicobacter pylori es una bacteria que nos predispone en realidad a que la persona pueda tener un cáncer gástrico, pero más o menos, ¿cuál sería el porcentaje? Porque no todos van a ser cáncer, ¿no es cierto, doctora? Así es, no es un porcentaje marcado. Se habla de menos del 1% de los pacientes que tienen a larga data el Helicobacter pylori. O sea, no es que porque yo lo tuve un mes, sí o sí voy a generar un cáncer gástrico, ¿no? Y eso es importante para los pacientes, ¿no? Para que lo sepan. Pero, ¿qué pasa? Aquí viene un detalle. Hay pacientes que no tienen síntomas, como nosotros nos enteramos cuando les hacemos alguna endoscopía de control, como por ejemplo para descartar un tema de un cáncer gástrico o un examen de screening, porque ahora se sabe o se pide a los pacientes que se hagan una endoscopía a partir de los 50 años, como parte de los exámenes de screening, y ahí se puede encontrar el Helicobacter pylori y el paciente nunca tuvo síntomas, ¿no? Doctora, ¿y por ejemplo, en qué momento o de repente, cuándo usted recomendaría una endoscopía? Ok, cuando el paciente tiene síntomas del Helicobacter pylori, como les dije, cada prueba para poder determinar tiene sus indicaciones, ¿no? Por ejemplo, lo ideal es hacer una endoscopía con una toma de biopsia para poder nosotros también ver cómo está esa mucosa gástrica, si hay alguna presencia de algún pólipo adicional, cómo está el esófago y tomar la muestra para poder determinar el Helicobacter pylori, ya que no solo tomamos de una muestra, de un solo lugar, tomamos de 2, 3 ya lugares que están estudiados donde normalmente se aloja más el Helicobacter pylori. Pero si por algún motivo, como por ejemplo ahora por el tema del COVID, los pacientes tienen un poco de miedo de poderse hacer una endoscopía por el tema de seguridad, por el tema de ir hacia un consultorio, ¿no? Entonces aquí viene la segunda, que viene a ser el tema del test del aliento, ¿no? Que es una pruebita, es un cassette en el que se sopla, pero como les dije, tiene sus contraindicaciones, como por ejemplo que uno haya tomado algún antibiótico para cualquier cosa, ¿no? Piel, algún tema gastrointestinal, algún tema, no sé, respiratorio, en un lapso de Inclusive 15 días. amigdalitis, que haya tomado antibióticos, Nada, citromicina, amoxicilina, nada. ¿Después de exacto. cuánto tiempo debería tomarse una endoscopía, doctora? No, el test del aliento 15 días y endoscopía puede ser 3 días. El problema es el test del aliento. El test del aliento sí nos requiere de más días de estar limpio de antibióticos y del uso del omeprazol y de la ranitidina, que también son bastante usados para el tema de la gastritis, ¿no? Y el otro, que es la prueba serológica, también tiene sus indicaciones. Por ejemplo, se puede usar por primera vez si nunca el paciente ha sido tratado de Helicobacter pylori, pero no se puede tomar esta prueba para control. ¿Qué quiere decir? Yo ya tuve, me han dado tratamiento y yo me quiero controlar si ha muerto, el examen en sangre no es efectivo.
tiene que ser aquí, o bien el test del aliento o la biopsia que faltaría como para completar cómo está esa gastritis, en qué nivel está. Doctora, mira, acá nos están haciendo unas preguntas. Mira, una paciente nos dice, a mí me salió IgG para Helicobacter pylori. Dice, ¿debería tomar algún tratamiento? Lo ideal es sacarse las dos pruebas juntas, el IgG y el IgM, ya que como más o menos ya la gente ha podido escuchar, el IgM es cuando es pronta y el IgG cuando ya es un poco crónico. Entonces aquí sí es importante mejor pedir las dos juntas, ¿no? Porque a veces las dos están elevadas o solamente la primera. Y también aquí va el tema de en qué momento yo me estoy haciendo la prueba. Si es al año que yo ya recibí tratamiento, a los 2 años, al mes, ¿no? En este caso sí es importante tener las dos juntas. Perfecto. Doctora, acá nos preguntan ahí, ¿cuál sería el tratamiento para personas que son alérgicas a la amoxicilina? Ajá. Cuando son pacientes que son alérgicos a la amoxicilina, nosotros usamos la terapia cuádruple, que es bismuto, tetraciclinas, claritromicina y el inhibidor de bomba. También tenemos levofloxacino, también tenemos en algunos casos la doxiciclina, hay varias, ¿no? Hay varias, porque se necesita saber también si es primera vez, qué edad tiene el paciente, cuán tolerables a las pastillas, porque cada tratamiento desgraciadamente conlleva un poquito más de pastillas. Todos son por 14 días. El estándar que nos ha recomendado las sociedades de gastro y con todos los estudios que se ha visto es que una terapia tiene que ser de 14 días. Cuando se toma por menos tiempo, muchas veces no es totalmente efectiva y el paciente en unos años tiene que volver a tomarse la prueba porque vuelve a presentar los síntomas. Exactamente, doctora. De verdad, este tema es muy interesante. Bueno, se lo digo porque también sufrí de Helicobacter pylori. Tuve que tener mis 14 días con la amoxicilina, la claritromicina, pero creo que algo muy importante que tiene que quedar claro también en su presentación y que todos los oyentes tienen que llevárselo es no automedicarse. Porque el problema es, como usted misma lo está diciendo, cada tratamiento es diferente para cada persona. Usted, el especialista, el médico especialista, siempre ve cómo es el paciente, cuántos años tiene, qué comorbilidades, si es hipertenso, si no es hipertenso. Entonces, nunca se recomienda tomar pues cualquier medicamento, ¿no? Siempre verse, evaluarse por un especialista, como en el caso de usted, doctora, que es la gastroenteróloga del consultorio Santanita, para que puedan de verdad tener un tratamiento efectivo, ¿no? Porque ahí también, si no se sigue este tipo de cosas, da pues de que no se muere, la bacteria se vuelve más resistente y al final más daño al paciente, que muchas veces se lo hace él mismo, ¿no? Por el problema de la automedicación. Y me hacen otra pregunta, a ver, ¿cuáles son las causas que conllevan a esa infección, doctora? Para ver si lo puede repetir de nuevo. Claro que sí. Las causas para nosotros tener el Helicobacter pylori, como le comenté, es sobre todo cuando no tenemos un buen sistema de agua potable o los alimentos no son bien lavados, como por ejemplo la lechuga, el tomate, ¿no? Yo siempre hago hincapié que tiene que ser un buen lavado, ¿no? Con agua hervida 2-3 veces, no es una pasadita nomás por el caño, ¿no? Como algunas personas lo hacen, ¿no? Igual el tomate, por ejemplo, tiene que ser lavado, la cáscara, y si es que no se usa la cáscara, se tiene que desechar. Entonces, tiene que intentar que sea con agua potable, en todo caso, si no se puede, con agua hervida, con agua de botella o agua de filtro, que ahora está bastante de moda el uso de los filtros, ¿no? Entonces, porque nuestro sistema de agua potable, más que todo en nuestro país, no es de tan alta calidad como por ejemplo en Europa, ¿no? Entonces, pero sí tenemos otra manera de poder llevar a ese tipo de agua, por ejemplo, cuando es agua hervida, y esto es fácil de que lo podamos tener en casa, agua hervida fría, que muchos ya estamos acostumbrados a ese tipo de consumo, ¿no? Exacto, doctora, en realidad es muy importante. Generalmente este Helicobacter pylori nosotros lo podemos, como se dice, ¿no? Como parecido al coronavirus,
con un simple lavado de manos nos podemos deshacer o al menos prevenir que nos podamos contagiar del Helicobacter. Doctora, una pregunta más. Nos dice, ¿dónde es más frecuente, en varones o en mujeres? No hay ninguna diferencia significativa, eh, podría decirse un poquito más en varón, pero no es una diferencia totalmente significativa. Más bien se podría decir, y muchos dicen, porque yo tengo, todos en mi casa tienen, o sea que yo los he contagiado, y no necesariamente es así. ¿Qué pasa? Que todos en la casa comen lo mismo. Entonces es que todos han comido o han tomado la misma agua. Entonces ahí viene el tema. Se habla también que a veces por la saliva uno se puede contagiar, pero es en una mínima opción, ¿no? E igual, no creo que en el mismo círculo familiar todas las personas se den beso de boca con saliva, ¿no? Serán dos personas a lo mucho dentro de un mismo círculo, ¿no? Pero lo que sí es el tema de que también puede salir por heces, y si no hay un buen lavado de manos después de ir al baño y luego preparar los alimentos, ahí sí podemos contagiar a los demás miembros de la misma familia o a quien estemos preparándole el alimento. Por eso siempre el lavado de manos es importante, y ahora más con el tema del COVID, ¿no? Que es ya una regla, ¿no? Que cada hora, cada media hora hay que estarse lavando la mano para no podernos autocontagiar o contagiar a otras personas, ¿no? Doctora, y en cuanto a lo que es el cáncer, porque sabemos que el Helicobacter pylori también en algunas personas lleva el cáncer, ¿no? ¿Cuánto más o menos, o de repente a partir de los cuántos años una persona puede desarrollar cáncer por Helicobacter pylori? Bueno, en general, el desarrollo de un cáncer, o desde que una célula comienza a transformarse en una célula maligna, tiene un lapso entre unos 10 a 20 años, ¿no? Primero, o sea, para que una célula se vuelva cancerígena, tiene que mutar, tiene que hacer cambios dentro de su mismo ADN, y encima, fuera de eso, o sea, igual cuando una célula cambia, el mismo cuerpo que está al lado, las células que están al lado, se dan cuenta y alertan y la eliminan. Pero si esta sigue haciendo lo mismo, entonces tiene que mutar varias veces, más o menos un promedio de 20 veces, hasta que se convierta en una célula maligna y producir un tumor, por ejemplo. Entonces, para que pase eso, más o menos tiene un lapso de 20 años, aproximadamente, ¿no? En forma general, en forma general. Por eso se recomienda todo, también a todos los oyentes y todos los pacientes en realidad, de que a veces tienen la típica gastritis, que todo el mundo le dice gastritis, que tiene gases, los eruptos, el ardor en el estómago, que a veces se vienen hasta llorando por el ardor en el estómago. Entonces, lo que se recomendaría siempre es de repente ir al gastroenterólogo, prevenirlo, evaluarse también. ¿Usted recomendaría también lo que es el test del aliento también, doctora? Así es. Las pruebas, como les comentaba, ¿no? Para poderse hacer el descarte del Helicobacter pylori son varias, ¿no? La primera es la endoscopía con la toma de biopsia, la otra es el tema del el test del aliento o la prueba de la inmunoglobulina en sangre, ¿no? Cualquiera de ellas, aunque obviamente un poquito más efectiva, es el tema de la biopsia, porque es la misma, el mismo tejido el que se está estudiando, pero sí es importante hacerlo. Ahora, cuando yo sospecho que esta gastritis puede ser Helicobacter pylori, cuando yo veo que a pesar que me están dando ya tratamiento para Helicobacter pylori 2, 3 meses no mejoro, o hay una recaída, ¿no? A los 6 meses, al año, y yo ya he tomado las medidas como para no volver a recaer de una gastritis, como por ejemplo comer a sus horas, no comer en exceso y no estar bajo mucho estrés. Y si a pesar de eso yo sigo con lo mismo, entonces yo puedo sospechar que tengo el Helicobacter pylori, o cuando los síntomas empeoran, ¿no? Más náuseas, el dolor se vuelve más intenso, vómitos, baja de peso, malestar general, dolor de cabeza, y uno se asusta porque dicen, antes yo ya me curaba con una pastillita y ahora no me pasa. Y acá viene un tema muy importante que usted también decía, doctor, es el tema de la automedicación. Aquí en este país tenemos la mala costumbre, desgraciadamente, de automedicarnos, ¿no?
Y si te dicen tienes que tomar 10 días, pero yo tomo 3 y me siento bien, dejo todo el tratamiento y ya no tomo más. Entonces ahí es donde se comienza a hacer resistencia a los antibióticos. O también no se cumple con el tratamiento adecuado, ya que no solamente la pérdida del dolor significa una curación, se necesita terminar de desinflamar. Perfecto, doctora. Mira, acá hay una pregunta por Moico Chaval. Dice, Ujú. si yo tengo la bacteria, ¿el tratamiento lo deberían recibir todos en mi familia? Como le digo, es muy probable que todos en la familia tengan lo mismo porque todos en teoría Con su- comen lo mismo, en teoría, pero a veces ¿qué pasa? Por ejemplo, padre y madre que están en casa, el hijo está en la universidad y come cerca de la universidad, sabe Dios qué, bajo qué condiciones, y la otra hija está en el colegio. Entonces, quien tiene los síntomas es el hijo universitario. Entonces, si él no prepara los alimentos, por ejemplo, si él solamente come en la calle y tiene el Helicobacter pylori, es un poco difícil que haya contagiado a los demás. Más bien antes de darles tratamiento, porque como son antibióticos y pueden generar alergias, pueden generar otro tipo de cosas, porque son antibióticos, mejor sería descartar en todos, ¿no? Y si alguien más sale positivo, a esa persona se le da, porque aquí se usan antibióticos y son antibióticos por 2 semanas, no es por 3 días, por 4 días. Entonces, es un largo tratamiento y yo no le puedo dar a alguien que no tiene el Helicobacter pylori. Perfecto, doctora. Sí, realmente a veces también la gente por comer en lugares que no son salubres se contagia más rápido en realidad. Y de verdad es bien incómodo porque es un ardor, como todos lo refieren, que no pasa ni siquiera comiendo, Uh ¿ya? -huh. Y puede llevar a úlcera. Eso también eso es lo peor de todo. ¿Qué tiene que pasar? O sea, me imagino también el hecho de descontinuar porque las personas no tienen una hora adecuada de sus comidas. Entonces ahí me imagino que también vienen las úlceras. Entonces, y dígame, cuando ocurren estas úlceras, ¿es posible también que le pueda dar una hemorragia digestiva? Así es, hay pacientes que vienen por hemorragia digestiva, o sea, vomitan sangre o hacen deposiciones negras, que es una forma de presentación del sangrado gástrico, y cuando le hacemos la endoscopía se toma biopsia y sale positivo para el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, una de las causas del sangrado o de pues, hemorragia digestiva por úlcera es el Helicobacter pylori. No es todas, hay otras causas de hemorragia digestiva, pero sí es importante aquí porque aquí también viene un punto, ¿no? Cuando yo tengo una úlcera por el Helicobacter pylori y le doy tratamiento, vuelvo a entrar a los 2, 3 meses y vuelvo a hacer una endoscopía. En teoría esa úlcera ya debió cerrar. Si esa úlcera yo entro y no está completamente cerrada o veo que todavía está inflamada, hay algo que está impidiendo, o bien es el Helicobacter pylori que no murió, o este Helicobacter ya comenzó a generar un cambio maligno en esa mucosa y se puede presentar aquí un tipo de patología cancerosa maligna a partir del Helicobacter pylori. Entonces, hay algunos pacientes, pero en muy poca cantidad, que nunca en su vida han tenido síntomas y aparece el Helicobacter pylori con sangrado. Normalmente es el adulto mayor. Eh, ¿Por qué lo digo y por qué hago hincapié? Porque mucha gente se sugestiona, ¿no? Y dicen, yo nunca he tenido síntomas, o sea que puedo tener el Helicobacter pylori y ya, no, tampoco no hay que desesperarse. Pero hay que tener en cuenta si dónde como, qué tipo de agua tomo, ¿no? Y si tengo síntomas gástricos que no pasan, acudir con el gastroenterólogo y que ellos le determinen qué prueba es la más indicada para poder determinar el Helicobacter pylori. ¿Es alta la tasa del Helicobacter pylori en este país? Sí, es alta la tasa, por el tema de salubridad de los alimentos. Entonces, y es un tema que no es tan fácil de poder eliminar como ya habrán escuchado. Es un tema que hay que ver qué antibiótico dar, cuándo dar, en qué momento dar, cuál dar, ¿no? Entonces sí es importante acudir con su gastroenterólogo para que les determine qué antibiótico, cuándo, si necesito y los controles posteriores.
Listo, doctora. Sí, yo le tengo un paciente que es el papá de mi pareja, porque también parece que ha tenido ese problema. Ha tenido deposiciones negras, aparte de eso también ha tenido ardor estomacal, como él mismo refiere, ¿no? Entonces, lo más probable, también como se le dijo, es que podría tener una úlcera, muy probablemente también por Helicobacter pylori, porque hay también algo malo que a veces lo observo incluso en muchas casas, en muchas familias, es de que es la mala costumbre de tomar agua cruda. Entonces, el agua, al menos cuando se hierve, bueno, ahí ya mata, ¿no? Pero el problema es de que muchas personas siguen tomando agua cruda y el problema, como usted mismo lo dijo, que nuestro sistema de alcantarillado, pues no es como el de Alemania o otro país de Europa, que tranquilamente puedes tomar, por su sistema de filtros, puedes tomar el agua cruda y no pasa nada. Claro, si yo sé que vivo en el campo y el agua que yo tomo es directamente de un manantial, ¿no? Que recién deshielado y que por ahí no ha pasado nadie, perfecto, yo puedo tomar esa agua porque es limpia. Pero aquí, o hasta llegar a las ciudades grandes, por donde pasa, como donde esas cañerías, o sea, mucha manipulación de esa agua. Entonces, y tampoco no es tan directamente de el manantial acá como se llega aquí, entonces por tal motivo no es bueno tomar el agua directamente del filtro en este país. Perfecto, doctora. Wow, en realidad sí, ese tema es bien amplio, sobre todo también son cosas que realmente se pueden evitar, porque se puede evitar tener el Helicobacter pylori con un buen lavado de manos, hirviendo el agua, pero bueno, pues no se da estos problemas. Entonces, siempre advertir a la población cuando se tiene el problema de acidez, de repente también el problema de los gases, porque muchos sienten flatulencias que se llenan de gases, y bueno, después de que generalmente no llevan al médico general, el médico general por lo general lo que recomienda es sus inhibidores de bomba de protones, o sea, para disminuir la acidez, tratamiento para disminuir los síntomas, ¿no? Pero si esto ya no cede después del tratamiento, ya la recomendación obviamente es siempre por el especialista, que es el gastroenterólogo, doctora. De todas las pruebas que se dan, los test, ¿cuál es el que recomienda usted? Lo que siempre recomendamos por un tema de que es un examen más completo es el tema de la endoscopía con toma de biopsia. Es el más completo porque aparte yo veo cómo está esa mucosa gástrica, ese esófago y todo. Pero una prueba que nos sirve bastante ahora es el tema del test del aliento de primera instancia y aparte es más sencilla, ¿no? No hay contaminación, no es invasiva, exactamente. Ese es un tema también importante. Está dentro de los exámenes no invasivos, ¿no? Porque muchos pacientes tienen miedo de hacerse la endoscopía porque le dicen no, que duele, que sentía como pasaba el endoscopio y yo me he asustado, ¿no? Y todo el mundo le comenta que cosas horribles, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora muchos estila hacer la endoscopía con una sedación endovenosa, el paciente está tranquilo, está sedado, no siente el ingreso del endoscopio y también es rápida. El procedimiento endoscópico es rápido, no demora más de 15 minutos. Y la sedación tampoco no es una sedación tipo una operación, por tal motivo la recuperación es en media hora, en una hora y el paciente se para, está caminando y ya se puede retirar con su familiar. Entonces, hay pacientes a los que no podemos sedar por diversos motivos, pero son muy pocos, ¿no? Y todo eso ya es manejado con el mismo gastroenterólogo. Y la otra prueba que es bastante común ahora y es práctica es la prueba del test del aliento, que ahora también en Santa Anita lo vamos a tener y es práctica para poderlo realizar, pero con la salvedad, como les repito, de 15 días antes no haber tomado ningún antibiótico ni ningún inhibidor de bomba como el omeprazol o sus derivados o la ranitidina, ya que puede salir un falso negativo. El paciente va a decir, no, pero si me sigue doliendo, pero la prueba está negativa. Y preguntando, sale que sí había tomado antibióticos
y tiene que volverse a repetir la prueba y esperar otra vez los 15 días. Claro. Justo nos están preguntando si la citromicina, bueno, han puesto citromicina, me imagino si la citromicina también es un antibiótico, y sí, es un antibiótico. Entonces, ningún tipo de antibiótico antes de los 15 días de 15 días antes de tomar de hacer el test del aliento, ¿no es cierto, doctora? Cabe aquí resaltar acabar el tratamiento del antibiótico y esperar 15 días después de haber acabado. No es de que yo comencé a tomarlo. O sea, terminan su antibiótico, de lo que estén tomando, la citromicina se usa para el COVID. 15 días después recién yo me puedo hacer la prueba del test del aliento. Sí, entonces exactamente, doctora, muchas gracias. Y bueno, recordarles a todos nuestros oyentes que tenemos esa prueba del test del aliento también en el consultorio Santa Anita, que la doctora también, y gracias a ella, muy gustosa también, nos va a ayudar y va, bueno, a atender también a nuestros televidentes ante cualquier problema, eventualidad que, bueno, se presente, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, también mi aporte es de que de verdad la endoscopía no duele, no fastidia, me la hicieron a mí y usted también me la va a hacer próximamente. Gracias, más bien. Y bueno, muy agradecido con usted, doctora, por su ponencia, muy interesante, sobre todo este tema que de verdad es muy común en la consulta. Muchas personas sufren de esto y son cosas que se pueden evitar. Son muchas cosas, hervir el agua, lavarse las manos, por lo cual evita un cáncer en el futuro. Entonces, siempre tener en cuenta de que por pequeñas cosas que hacemos, vienen las grandes, tanto buenas como malas, ¿ya? Y tener en cuenta de que el lavado de manos y hervir el agua antes de tomar nos puede salvar de muchas cosas. Doctora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su ayuda. Ya estaremos en contacto con usted y esperemos tenerla también para futuro con más ponencias. Ya, muchas gracias. Y bueno, hasta luego, entonces nos estamos despidiendo. Igual, muchas gracias, doctor Portilla, y bueno, estamos en el consultorio Santa Anita para poderlos atender, y gracias más bien por este pequeño tiempo para compartir este tema. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Y feliz año nuevo. Y feliz año. Feliz año 2021.